Valencia es la tercera ciudad más grande de España y una de las capitales más importantes del Mediterráneo. Miles de personas se acercan cada año para conocer su centro histórico y descubrir sus impactantes museos. Sin embargo, gracias a una de las excavaciones más importantes y mejor realizadas de los últimos años, la mítica Valencia puede descubrirse a día de hoy bajo el suelo de la capital del Turia. Gracias a las investigaciones, se pudo demostrar que Valencia fue fundada en el 138 a.C. por Décimo Junio Bruto. Aquella Valencia imperial llegó a contar con un gran foro o plaza pública, con un importante mercado, una basílica, un circo con capacidad para 10.000 espectadores y con varias necrópolis. En el subsuelo de la Almoina han aparecido múltiples restos de aquella época, como estas columnas que habrían formado parte del foro. También aquí puede verse una parte de la curia, que era el lugar donde se reunían los senadores, de la basílica, de una fuente monumental y de diversas lápidas que han permitido reconstruir este mausoleo. Pero sin duda, el enclave más sorprendente de la Valencia republicana son estas termas del 120 a.C. En ellas todavía puede verse la bañera de agua caliente del Caldarium, la sala de agua templada, el banco donde se daban masajes con aceites y ungüentos e incluso la zona donde debieron estar los vestuarios. En el siglo XI, Valencia era una ciudad musulmana conocida en la península ibérica por su imponente muralla. Una espectacular fortaleza de 3 kilómetros que fue descrita como la más bella y perfecta de todo Al-Ándalus. Para encontrarla, a día de hoy, es preciso hacer un fascinante recorrido por el casco histórico. En este enclave bajo tierra puede descubrirse uno de los tramos más impactantes de la muralla, así como una torre que formaba parte de una de las 7 puertas de la ciudad. La muralla contaba con torres cuadradas y con otras más antiguas de planta semicircular. Algunas de ellas han sobrevivido en pie y todavía pueden verse en el barrio del Carmen. Es el caso de la llamada Torre del Ángel, que a día de hoy presenta este aspecto. En 1238, Jaime I entraba en Valencia dando por finalizada la ocupación musulmana. Muy pronto se construyó la catedral, así como una nueva e imponente muralla de la que aún pueden verse las torres de Quart y de Serranos. 2 accesos monumentales que se dejaron en pie cuando la muralla fue derribada en 1865 para favorecer el crecimiento de la ciudad.